Hay una seña. Ok. Amén. Bien. Sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad gloriosa de podernos presentar delante de su presencia y en su casa de oración para atender el poderoso y dulce mensaje, consejo de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en el Evangelio según Mateo capítulo 8, versículo 5. Y este mensaje lleva por título El poder de la palabra de Dios en sus diferentes dimensiones. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya están preparados, hermano? Entonces vamos a meditar, vamos a leer la palabra del Señor primero que todo. Evangelio según Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Padre celestial, maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor. Permítenos disertar, permítenos, Señor, aprender de tu bendita y santa palabra. Ruego por todos aquellos que están en este momento sobre la faz de la tierra, enseñando y aprendiendo de tu santa palabra, por los enfermos que están en los hospitales. Ojalá, Señor, que esta imagen, que esta señal llegue hasta lo profundo de sus corazones, de sus oídos, de sus mentes. Gracias, Señor, todo por todos aquellos que están en las cárceles, por las prostitutas, por los paralíticos, por los enfermos del SIDA, por todos aquellos hombres que andan en los vicios, específicamente en las drogas, por los borrachos, Señor. Sánalos. Y llama hombres, capacita hombres que lleven este dulce consejo de tu palabra, para que ellos un día conozcan la dulzura de tu misericordia, Señor. Gracias por esta casa de oración que nos has permitido estar ya casi por 2 años. Celebramos, Señor, con mucho beneplácito, pero también con tristeza. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno. Permítenos, enséñanos este consejo y permítenos meditar en tu presencia. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Permíteme leer algunos apartes de este glorioso Evangelio de Mateo. Me llama la atención profundamente. Entrando Jesús en Capernaum, estoy en el versículo 5, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Queremos tocar este tema
el poder de la palabra de Dios bajo diferentes dimensiones. Lo vamos a estar viendo bajo diferentes 4 o 5 o 6 dimensiones. Esta es la dimensión de la distancia. El poder que tiene la palabra de Dios en la distancia. Quiero extenderme un poquito en esto, porque quiero que entendamos que Dios no está en todas partes, como generalmente lo dice toda la gente. Dios está aquí, Dios está allí. Entonces, si dicen que Dios está aquí, hay lugares donde Él no está. Tenemos que hacernos esa pregunta. Es obvio. Y si no está Dios, y si Dios está aquí y no está allí, entonces ¿quién está allá? Debemos tener sumo cuidado al meditar en esto, porque Dios no se mide por distancia o por longitud o por espacio. Dios es espíritu, y la palabra del Señor dice que la tierra está llena de su plenitud. Significa que la tierra está dentro de la plenitud, dentro del poder, dentro de la soberanía y dentro de la misericordia del Señor. El centurión le dice: Señor, te ruego que sanes a mi criado. Y el Señor dice: yo iré y le sanaré. Y le dice: no, Señor, solamente di la palabra, solamente di la palabra, envía la palabra. Mi pregunta es: ¿de qué estaba enfermo el criado de este centurión? ¿Se acuerdan lo que leímos? Estaba paralítico. Él no le dijo: Señor, levántalo. Dijo: sánalo. Y Dios es tan bueno que le dice: yo iré y le sanaré. Pero era tan fuerte, tan potente la fe de este hombre que le dijo: Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo, solamente envía la palabra, di la palabra y mi criado será sano. Amén. Hemos predicado esto hasta la saciedad, que Cristo tiene todos los elementos naturales y aún los espirituales y aún los demoníacos y sobrenaturales, los tiene bajo su perfecta potestad. Esto quiere decir bajo su perfecto poder. No hay distancia para Cristo. Queda demostrado tácita y francamente, porque Él lo sabía. Estaba en Capernaum, en la ciudad que significa ciudad de consuelo. Solamente di la palabra. El Señor dice en su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Quiero que lo leamos. Alguien que me lo lea, por favor. Juan capítulo 6, versículo 63. Amén. ¿Qué dice? Juan capítulo 6, versículo 73. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os
hablado Las palabras que yo os he hablado son espíritu son espíritu y son vida. y son vida. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que tú has escuchado, las palabras que tú has entregado, son espíritu y son vida. No importa la distancia. Dios tiene todos los elementos naturales bajo su perfecto control, bajo su perfecta soberanía. Él no se mide por distancia, no se mide por espacio, porque Dios es espíritu. Se lo demostró al centurión. El centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, solamente envía la palabra, envía tu espíritu. Dios es el espíritu. Cuando Dios está hablando, es Dios ahí mismo haciéndose presente. Es Dios haciéndose presente. Tú oras aquí y le dices: Señor, sana a mi padre que está enfermo. Y el Señor está en ese lugar sanando a su padre que está enfermo. Porque Dios es espíritu. Dios no se cansa recorriendo los continentes para sanar. Dios es espíritu y la tierra está llena de su misericordia, está llena de su presencia. No soy digno que entres a mi casa. Vamos a ver otra dimensión de la palabra de Dios rápidamente. Gloria a Dios. Quiero que vayamos al versículo 14 del mismo capítulo 8 de Mateo. ¿Ya lo tenemos? Sí, dame del 14, por favor. Amén. Vino Jesús a su casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro Y vio la suegra de este y vio a la suegra de este postrada en postrada en cama, la cama y con fiebre. con fiebre. Adelante. Y tocó su mano Y tocó su mano y la fiebre la dejó. y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Ok, bien. Quiero leer y quiero que se dé cuenta usted la magnificencia. Este es el poder del Señor, el poder de Dios sobre la enfermedad. Lo vimos el poder de Dios sobre la distancia. Ya lo vimos con el centurión, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver sobre la enfermedad. El poder de Dios sobre la enfermedad. Vino Jesús a casa de Pedro. Oiga, el Señor Jesús entra a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. ¿Quién vio la suegra de Pedro postrada en cama? ¿Quién? Jesús, porque él fue el que llegó postrada en cama con fiebre. Y dice la palabra del Señor: y tocó su mano y la fiebre la dejó. O sea que cuando Cristo se hace presente, la enfermedad huye, los malos espíritus huyen, las huestes de los infiernos huyen, porque la presencia de Dios se hace patente. Sencillamente, cuando la vida se hace presente, lo muerto del hombre huye en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Se da cuenta? Estamos viendo dos dimensiones, dos manifestaciones del poder de Dios, de la palabra de Dios. Una sobre la distancia y otra sobre la enfermedad. Vamos a ir rápido, hermanos. Quiero que sigamos en el mismo capítulo 8
del libro del Evangelio de Mateo. Vamos a ir al versículo 18 y vamos a estar viendo el poder que el Señor tenía o tiene aún hoy en día sobre sus discípulos. Ahora pregunto, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Todos son discípulos de Cristo, servidores de Cristo, discípulos porque Él es nuestro Maestro. Él nos está discipulando, nos está enseñando y nos está constituyendo como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. No se pongan tristes, hermanos, ni nerviosos. ¿Quién me lee el versículo 18, por favor? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Continúa. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Continúe. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el Señor le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es duro. La palabra del Señor es dura. Y si usted ve, le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vemos otra dimensión de la palabra de Dios sobre el ser humano, y más específica y concretamente sobre sus discípulos. Porque acuérdense que ellos no nacieron discípulos. Dios, el Señor, los constituyó como discípulos. Ellos eran como tú y como yo, hombres de vulgo, hombres que no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, no teníamos ni la mediana idea de tener una comunión con Dios. Pero el Señor, cuando nos habla, la presencia del Espíritu de Dios se hace patente en nuestras vidas. Lo muerto que había en nosotros, Dios entra, toma control de nuestras vidas, y lo muerto que había en nosotros huye por la bendita presencia de la vida sobre nosotros. Hemos visto el poder que el Señor tiene sobre la distancia. Hemos visto el poder que Dios tiene sobre la enfermedad. Hemos visto el poder que Dios tiene sobre sus discípulos, sobre los hombres. Ahora vamos a ver, a través de la Escritura, ahí mismo en el versículo 23, sobre la profundidad del mar. El poder que Dios tiene, el poder que la palabra tiene, el poder que el Espíritu de Dios tiene sobre la profundidad del mar. Por favor, leamos en el versículo 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sigue. Y vinieron sus discípulos. Escuche bien, hermano.
No vinieron otras personas, permítame, no vinieron unas personas ajenas a él, sino vinieron sus discípulos. ¿Qué dicen? Y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y le dijeron, permítame repetir este 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le responde en el versículo 26. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí yo creo, no es que yo le quiera agregar a la escritura, sino estamos disertando sobre la palabra de Dios. Quizás no sea yo lo suficientemente inteligente para poder dilucidar o comprender esta porción de la escritura, pero quiero decirles, los discípulos al ver la tormenta le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Usted tiene sus niños en su casa, es medianoche, son las 2, 3 de la mañana, y sus niños se levantan asustados y le dicen: papá o mamá, sálvanos que perecemos. Porque la adversidad es grande. La casa está a punto de caer por el terremoto o por los truenos. Hay miedo, hay horror en el corazón de los hombres. Eso lo acepto, porque somos humanos. Pero si Jesucristo está dentro de la barca, ¿cómo es que ellos le dicen: Señor, sálvanos que perecemos, si con ellos está la misma vida? Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo hizo miles de milagros, prodigios, portentos y maravillas, y aún los hombres no creen, estando Cristo en sus propias vidas presente, visible y palpable. ¿Qué está pasando ahí? Los hombres le temen a los elementos naturales, es obvio, somos humanos. Nos guiamos, nos seguimos por sentimientos, porque somos humanos. Pero está Cristo con nosotros, Cristo presente con nosotros en la barca. ¿Cómo es posible? En cambio de decirle: Señor, sálvanos que perecemos, ¿qué harías tú? A ver, denme una idea, hermano. A ver si ustedes coinciden con la mía. ¿Qué harían ustedes? No hacer nada. Yo voy a Jesús y lo abrazo. Le digo: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién estará en contra mía? Yo le digo, en cambio de decirle: Señor, sálvanos que perecemos, le estamos dando más poder a la adversidad, a los elementos naturales. Le estamos diciendo al Señor: Señor, esto es más peligroso y más grande que tú. Hay que tener cuidado, hermano, porque a veces no es que el hombre no tenga fe. ¿Cuántos quieren tener fe como la semilla del aguacate? O la pepa del aguacate. Levanten la mano los que quieren tener fe como el aguacate, por decir algo. Ahora levanten la mano los que quieren tener fe como la semilla del grano de mostaza.
El Señor dice que si tuvieseis fe como la semilla del grano de la mostaza, podría decirle a esta montaña: ve, trasládate a lo profundo del mar. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Yo no soy agricultor ni nada por el estilo, nunca he trabajado en la agricultura, pero sí le voy a hacer una pregunta. Hermanos, díganme una cosa: ¿podrá hacer el pajarito nido en el árbol de aguacate? A ver, hermanos, yo no soy ni arquitecto, ni ingeniero agrónomo, ni agricultor, pero tampoco ignoro muchas cosas. A ver, hermanos, ¿podrá hacer un pajarito nido en un árbol del aguacate? Dígame, ¿qué tan alto es la escalera para cortar un aguacate? Yo creo que un árbol de aguacate es como así de grande, ¿no? Póngale 6 pies. Ahora dígame qué tan grande es el árbol de la semilla de mostaza. Es un árbol tan grande y tan fuerte que allí pueden anidar las aves del campo y nos pueden dar sombra a nosotros. En cambio el aguacate no. Por eso ponemos este ejemplo, para que veamos nosotros que la semilla es tan diminuta. La semilla de la mostaza es como la chía, algo así pequeñita pero diminuta. Y mira el árbol tan grande, tan frondoso y tan grueso que produce. Señor, sálvanos que perecemos estando Cristo en medio nuestro. Estamos en la casa de oración dándole la gloria, cantándole, dándole himnos. Gloria a su presencia, gloria a su misericordia, gloria a su palabra, gloria al lugar que Dios nos ha dado para congregarnos. Pero nuestra fe está decayendo. Ya estamos en la presencia del Señor y nuestra fe está decayendo. Si ustedes se dan cuenta, el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, bajo mi techo. Solamente envía la palabra. Juan capítulo 6, versículo 63, ¿qué dice, hermano? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que hemos recibido, las palabras que Dios ha puesto en nuestros oídos, son espíritu, son vida, es la misma presencia, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, haciendo cambios trascendentales para nuestro propio crecimiento y para nuestro encuentro con Él. Aleluya. Vamos a ver otra de las dimensiones del poder de la palabra de Dios. Ahí mismo en la Biblia está, ¿no? De ahí lo estoy sacando. Hemos visto ya el poder de la palabra de Dios sobre la distancia. Hemos visto el poder de la palabra de Dios sobre la enfermedad. Hemos visto el poder de la palabra de Dios sobre sus discípulos. Hemos visto el poder de la palabra de Dios sobre la profundidad del mar. Es tan grande Dios, es tan inefable, tan perfecto, tan grande, que no hay palabras en nuestros vocabularios para describir su grandeza. Vayamos al versículo 28 y así estaremos terminando. De Mateo.
Mateo capítulo 8, donde estamos meditando. Mateo capítulo 8, versículo 28. Esta es la secuencia, estamos siguiendo los versículos de la palabra. Acuérdense que en la profundidad del mar llegamos hasta donde le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el versículo 28. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 28. Lea por favor alguien el versículo 28. No se olviden que ellos están en la mitad de la mar. Ahorita, ¿a dónde van a llegar? Empieza, hermano. 28. Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, siga. vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Permítame. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, donde estaban estos endemoniados, nadie podía pasar. Siga, hermano, por favor. 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Permítame. Versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿quiénes? Los dos gadarenos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Inmediatamente. Oiga, por favor, no me vayan a tomar a mal esto, ni nuestros hermanos, ni aquellos amigos nuestros o condiscípulos. Pero me llama la atención que después de que ellos llegan a la orilla, vieron dos endemoniados que atormentaban a la gente, porque estos endemoniados tenían legiones, miles de demonios cada uno de ellos. Y uno de ellos: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Pero los discípulos que estaban en la barca con Jesús le decían: Señor, sálvanos que perecemos. Estando la salvación y la vida eterna juntamente con ellos, cuando ellos sabían perfectamente que Jesucristo llamaba las cosas por su nombre, a los vientos los detenía, la mar la calmaban, y no fueron capaces de acercarse al Señor y decirle: Señor, contigo estamos a salvo, no tenemos temor de nada, porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ahora vean el temor de los demonios. Vean el temor, analice usted el temor de los demonios. Dice la palabra del Señor que llegaron a la otra orilla y dos endemoniados gadarenos le dijeron: Señor, ¿qué tienes? Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué problemas te hemos causado a ti? Oiga, hermano, ahora ¿por qué le tuvieron temor? ¿Por qué se dirigen ellos al Señor de una manera respetuosa y reverente? Dígamelo, por favor.
Explíqueme eso. Aleluya. Aleluya. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido con nosotros antes de tiempo para atormentarnos? Hermanos, la verdad es que nosotros, nuestra fe es extremadamente débil. ¿O estamos retirados del Señor? Gracias. Gloria a Dios. Quiero que leamos. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. O sea, había retirado de ellos un hato, un grupo una cantidad de cerdos. Y los demonios le dijeron. Ahora yo le pregunto, ¿los demonios hablan? ¿O quiénes estaban hablando? Eran los dos endemoniados gadarenos, eran dos hombres de Gadara. Estos hombres que estaban endemoniados, hablando, le dijeron: Señor, envíanos a ese hato de cerdos. Claro, naturalmente eran las influencias, los demonios que estaban en ellos, los que le estaban diciendo: Señor, no podían resistir la presencia de Cristo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Puede habitar Dios en un tabernáculo terrestre como somos usted y yo? ¿Y pueden habitar los demonios también? Pregunto yo. Cuando Cristo se hace presente en la vida del ser humano, lo muerto, lo inmundo que haya en el ser humano huye, porque la presencia de Dios se hace patente y visible en nosotros, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nuestras vidas. Cuando el hombre descuida su vida espiritual, cuando el hombre se aparta de Dios, inmediatamente entra Satanás a controlar y a gobernar ese tabernáculo terrestre. Esto es una evidencia de ello. Sigamos. Yo quiero que pusieron a elegir. Ustedes no le pusieron a elegir. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Versículo 33. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas
y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos, porque era la ciudad de los Gadarenos, que estaba llena, saturada de demonios. Quiero que vayamos. Quiero que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. No vaya a decir lo que dijo un hermano. Abren la escritura en Hebreos. No dijo Hebreos, sino Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiero que me digan uno de ustedes cuál es uno de los pecados más grandes que el hombre comete, el ser humano comete. ¿Cuál? Dígame solo uno, solamente uno. La voy a decir, hermanos. La incredulidad. Amén. La incredulidad, el no creer, el no hacer caso omiso a los preceptos de su bendita palabra. Los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, hermanos. Leamos. ¿Dónde fue que le dije que leamos? ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Bueno. Porque la palabra de Dios es viva. O sea, es vida. Y tiene poder. Es eficaz también, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. ¿Cómo es eso de que penetra? Tiene el poder, la palabra de Dios. Primero yo quiero saber si estamos entendiendo qué es la palabra de Dios. A ver. La palabra de Dios es espíritu. ¿Y Dios qué es? Espíritu. El Señor dice en su palabra en Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora usted puede tocar un verbo, hablándolo gramaticalmente. Puede tocar un verbo. ¿Sabe de qué color es un verbo? No, porque el verbo es una palabra. ¿Qué es un verbo? Dígame un verbo. ¿Yo cómo? Yo estudio. Yo estudio, él estudia, ella estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis. Vemos lo que estudiamos, vemos el libro, vemos las palabras, pero el contenido de esas palabras no es que cojamos el libro y nos lo metamos aquí por la cabeza, no. El contenido de este libro lo metemos dentro, porque el contenido es espiritual. Esa es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver otra vez lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, viva, tiene poder, tiene vida, tiene espíritu.
más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Oiga, los pensamientos y las intenciones. Permítame, si me salgo un poquito de la palabra, por favor, le ruego me disculpen. Ustedes saben más o menos de los 7 billones de seres humanos que hay en la actualidad en este globo terráqueo. ¿Cuántos nos vamos a salvar? Denme una idea o denme una cantidad. Yo sé que muchos me van a criticar y otros me están criticando y otros ya me criticaron. Tiempo pasado, tiempo presente, y los que me van a criticar en el futuro. Mis respetos para ellos. Quiero que me lea otra vez, por favor, el 12 y un poquito más adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nos quedamos. Por eso fue, gracias hermano, por eso fue que le pregunté, ¿tienen ustedes más o menos una idea de cuántas personas se salvarán? Los que ya hemos sido salvos, no se te olvide que la salvación se puede perder. En un abrir y cerrar de ojos, así como será la salvación también, así como será nuestro encuentro con el Señor en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, así se puede perder la salvación. Pero ¿por qué quiero llegar a esto? Porque quiero sacar, porque aquí hay algo escondido que quiero que ustedes lo vean. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las hermanas, por ejemplo, voy a hablar con las hermanas y con los hermanos. El mundo, el Satanás ya lo tiene cautivo. Me preocupan mis hermanos en Cristo. Viene un hombre de 5'8", 5'9", 5'10", no tiene estómago, su bigote bien arreglado, bien peinado, bien perfumado, bien vestido. Y la hermana sale de la iglesia y se queda así. Pecó. ¿Alguien la vio pecando a ella? ¿Alguien la vio haciendo algo malo? Trajo esa persona a su corazón. Ahí nace el pecado. ¿Qué le pasó a David? El hombre tiene 7 huequitos, no se me vaya a ridiculizar, ni se me va a poner nervioso. Todo ser humano tiene 7 huequitos. Cuéntelos. Pero allá en la casa, por cada huequito de esos, entra un demonio, un pecado. Por la nariz entra uno, por la boca entra otro, por los ojos entra otro, por los oídos entra otro, y seguirán entrando sucesivamente. ¿Sabía usted eso? Ahora dígame, de los 7 billones o de los 7,000 millones de habitantes que hay, ¿cuánto nos vamos a salvar? Hemos llevado nuestros pensamientos, espíritu, alma y cuerpo a la perfecta obediencia de Jesucristo.
Jesucristo todavía tiene control absoluto de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Y cada vez que usted se va a irar, usted que dice, uy, no, Señor, gracias. ¿Usted es así? Sí. Ve venir una mujer así como, sí, uy, no, Señor. Sí. Y si yo solito es capaz de ponerle el teléfono aquí para verle. Está mirando por allá, pero está viendo acá. Hermanos, nosotros no somos más inteligentes que el Señor, hermanos. Si yo no les digo esto, estamos en la carne, hermano, pero no militamos según la carne. Su carnecita se la tiene que llevar para todo lado, pero sujeto a la ley del Espíritu. Ahora le voy a decir uno de los pecados más terribles que el hombre puede cometer es la incredulidad. Deme un ejemplo de incredulidad. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer que viene a la casa del Señor le canta, le silba y toca la pandereta y toca la trompeta, lo que usted quiera, y cuando sale se le olvida que es cristiano o que es cristiano? ¿Esto es agradable a los ojos de Dios? Aquí le cantamos con el corazón, le lloramos, le suplicamos que su eterna misericordia sea sobre nosotros. Pero afuera somos otras personas diferentes. Su olor fragante, su olor a vida eterna tiene que estar en usted. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Los hombres tendrán que ver a través de esta luz del mundo que es Cristo. Ese es el poder de la palabra, de lo que Dios hace en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, maravilloso Dios. Quiero que pasemos todos al frente. Voy a orar por ustedes, hermanos.